Después de todo esto, después de conversar un poco respecto al efecto que está teniendo el cambio climático, a sus orígenes, a las implicaciones en la agricultura y cómo nosotros poder hacer una evaluación de nuestras prácticas respecto a la mitigación del cambio climático, nos hacemos la pregunta de cómo nos puede servir en un plano de hacerlo útil en nuestra producción, en nuestra comercialización, en el desarrollo de nuestras familias, comunidades y regiones. Entonces ahora queremos hablar un poco de competitividad climática. Partemos del entendido que esto no solamente ha sido visto como un problema, sino que hay una preocupación también a nivel mundial. Una preocupación que inicia más o menos en los años 80, tal vez un poco antes, y genera un consenso a nivel mundial. Por ejemplo, en 1990 se presenta un primer informe global sobre cambio climático, un informe que empieza a decir que efectivamente hay cambios importantes en el sistema climático derivado de, como veíamos los gráficos en la primera sección, de que cada vez hay más dióxido de carbono, cada vez hay más metano, cada vez hay más óxido nitroso, estos gases de efecto invernadero, y están causando un efecto de calentamiento. ¿Qué pasa después de ello? 2 años después de la presentación de este informe, en el año 92, en la famosa cumbre de la Tierra de Brasil, que ya tiene casi 10 años, 20 años, perdón, sigue siendo recordada, se crea una comisión marco a nivel de las Naciones Unidas, lo que algo que pretende es empezar a monitorear los cambios y proponer soluciones de manera global. Entonces existe a ese punto una preocupación. Se sigue trabajando y para el año 1997 se crea un paradigma muy interesante que define cómo abordar el cambio climático. En el año 97 se firma el Protocolo de Kioto en Japón, en donde básicamente se enuncia que existen países altamente contaminantes y ricos, que no necesariamente son los países donde nosotros vivimos, son países que tienen un nivel de vida bastante alto, que son muy dependientes de energías fósiles, que tienen flotas vehiculares muy grandes, industrias muy grandes, que tienen capacidad de reducir emisiones. Por otro lado, existen países no tan contaminantes y que están en vías de desarrollo, que no necesariamente tenemos la capacidad para hacer cambios de tecnología, para fomentar un mejor uso del suelo, por ejemplo. Y con estos preceptos lo que se propone es unirse para reducir la contaminación y que los países más ricos logren financiar en parte el desarrollo limpio de los países más pobres. Ahí también se crea un paradigma de que algunas actividades emiten gases de efecto invernadero, pero hay otras que las compensan. Vimos el efecto de los árboles, vimos el efecto del enriquecimiento de materia orgánica en el suelo y, por ejemplo, de hacer una producción más competitiva que reduce emisiones. Estos dos componentes, entre emitir y reducir, deberían llevar a neutralizar. Idealmente lo que se busca es esto, empezar a dividir responsabilidades en el sentido de aquellos que tienen un cuidado con el clima deberían de tener un reconocimiento y aquellos que aún no han empezado a hacerlo deberían de pasársele la factura, por decirlo de alguna manera, que financie una forma de protección al planeta. ¿Cómo funciona? Existen muchos mecanismos, hay mucha gente trabajando en esto, hay muchos países que están llevando a cabo iniciativas a nivel de país, a nivel de sector, a nivel de continente. A pesar de que la preocupación es mundial, no hay todavía algún mecanismo que incorpore la pequeña agricultura. Pero existen opciones en diferentes países. En esta lámina se puede ver, por ejemplo, una que dice Working with the Carbon Trust, que significa trabajando con la realidad del carbono, en donde se ve la reducción de 100 gramos de carbono. Estas etiquetas son utilizadas en algunos productos, demostrando que tienen un efecto de reducción. Ethical Escape, escape ético, en donde las personas que viajan en avión, que son grandes consumidores de combustible y generadores de gases, pueden neutralizar esos productos. Otros mecanismos, tal vez a los que estamos más familiarizados, por ejemplo Rainforest Alliance, que recientemente lanza un módulo climático. Hay otros como Plan Vivo, que se enfoca en el área agroforestal. Y de ahí en adelante una serie muy amplia de iniciativas, algunas muy ajustadas a las realidades de algunos países, otras más genéricas, otras centradas por ejemplo en producción hidroeléctrica, producción eólica, otras en ahorros de energía, en transporte, y cada una acomodada a situaciones particulares. En Costa Rica
yo trabajo particularmente en el desarrollo de una propuesta que se llama Cambio 2, que trata de verificar los aportes de la agricultura ecológica en mitigar el cambio climático para lograr ese reconocimiento. Ahí les dejo como curiosidad del vínculo en el cual ustedes pueden obtener más información. Al fin y al cabo, ¿hacia dónde avanza todo esto? Partiendo de la preocupación mundial y de las herramientas que estamos teniendo para poder cuantificar nuestro aporte y las opciones de abrir la cooperación de países desarrollados, estamos avanzando a un concepto de pago de servicios ambientales en la agricultura. Un servicio ambiental que reconozca esa capacidad de almacenar el carbono y posiblemente generar recursos para la adaptación, tema que vamos a tocar de seguido y que es muy importante por los efectos que estamos teniendo. En el año 2007 la FAO da una directriz bastante interesante sobre la necesidad de que pequeños agricultores puedan acceder a esos servicios ambientales. Dejo también el vínculo para aquellos que quieran ampliar el conocimiento. Es un texto bastante interesante.